Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo y mente, corazón. Oh, sí, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Hay una unción
cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanando.
glorioso, Padre eterno, Padre eterno, a ti elevo mi adoración. Porque eres grande. Bueno de una alabanza. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si quiere darle ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace tiempo que no le damos, siempre lo damos, pero regularmente lo acostumbramos en los cánticos de júbilo, pero también en todo tiempo debemos darle gracias al Señor. Gloria a Dios, bienvenidos, bienvenidas. Y estamos hablando de los seres espirituales. Y nosotros somos espirituales porque el que mora, el que nos redimió, el que nos compró con su sangre preciosa, es sobrenatural, es celeste. Y hemos visto que a través de Jesucristo, Él es el dueño y señor del universo, del mundo. En Mateo 28, 18, en la versión de las Américas, dice: acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En la versión 1960 dice: toda potestad. Vimos que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, es Señor de todo el universo, es Señor de todos los mundos, es Señor de todos los seres que Él ha creado. Pero a causa de la rebelión vemos que todavía no están sujetas a las cosas. Aunque en el futuro, si van a hacerlos en el futuro, van a tener que sujetarse voluntariamente o involuntariamente, porque dice más adelante, vamos a leer en Filipenses 2, que toda rodilla se doblará. Pero nuestro Señor mostró su amor, sacrificándose Él mismo para romper toda la enemistad, todo pecado que nos tenía amarrado al acecho. Porque nosotros obedecíamos a otros dioses que no es Dios. Obedecíamos a las criaturas y no al Creador. Y ellos nos ministraron desobediencia. Pero cuando nos alumbró Cristo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando leemos 1 Corintios 15, 25, dice claramente: puesto que Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Notemos esto, que no dice: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a su enemigo, ¿va? No dice a sus enemigos, y los va a poner debajo de sus pies. Vimos entonces que si hay potestades en obediencia y hay potestades en desobediencia. Y vamos a ir a leer en Isaías 45, 23 y 24, y dice en Isaías 45, busque conmigo Isaías 45 y vamos a buscar el versículo 23
y 24. Ahí lo tenemos. Dice, por mí mismo, dice el 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. Y no será revocada, dice el 23. Que a mí se doblará toda rodilla. Oiga lo que estaba declarando el profeta, hablando de quién, de Cristo. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrá, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¿Quiénes serán esos que se enardecen? No solamente son humanos. Hace ratito estaba viendo un documental de hombres que han dedicado mucho su tiempo a la investigación de seres, lo llaman algunos espirituales, otros lo llaman seres de otro mundo. Dios lo que quiere, hermanos, es que nosotros tengamos conciencia espiritual. Es decir, que nosotros estemos seguros de que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Porque dice que se va a doblar toda la rodilla y jurará toda lengua, el versículo 23 de Isaías 45. Y dirá, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrá y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¿De qué calibre serán? Que se atreven a enfrentarse. Y al final de la tribulación, los hombres, dice un historiador y también la escatología, que van a levantar sus armas al cielo cuando vean venir al Cristo glorioso, y él los va a aplastar, porque dice que sus vestiduras estaban empapadas en sangre. Ahora, ¿por qué? Él ya no va a venir como un señor pacífico, como vino en su primera venida, va a venir a establecer, y viene con vara de hierro. ¿Para qué? Para establecer el reino, para dominar a los rebeldes que están en el cosmos. Pero para esto tenemos que explicar que mientras que Dios está limpiando los aires, hay un pueblo, es decir, la iglesia del cuerpo de Cristo está sujeta. Es decir, la sujeción de la iglesia, y lo vamos a leer en Colosenses 1:18. ¿Por qué decimos la sujeción de la iglesia? Porque así está escrito en su palabra. Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Eso quiere decir, hermanos, que nuestro Dios, a través del Verbo que se hizo carne, Jesús, que venció al pecado, venció a la muerte, bajó a las profundidades, y cuando volvió a la vida, le dieron un nombre que es sobre todo nombre: Cristo, Jesucristo. Y a través de Jesucristo se doblará toda la rodilla. Es decir, que la sujeción, sujetarse, es reconocer autoridad y obedecerle, sabiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y a oiga hermano,
lo reconoce así en la relación de amor que vive con la iglesia, con Cristo. Por amor se entregó, dio su vida por la iglesia, y así, porque le ama a la iglesia, se sujetará ¿a quién? A Cristo. Quiere decir que hay trabajos del Espíritu edificando el cuerpo de Cristo, pero también hay otro trabajo del lado opuesto, que pretenden desviar, que pretenden contaminar, que pretenden, ¿qué más diríamos? Porque hay espíritus que no son de parte de la luz, y son parte de las tinieblas, que quieren cegar el entendimiento de algunos cristianos. Por eso entonces vale la pena decir, hermano, que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, somos instrumentos que Dios ha dejado para preservar, para orar, para interceder, para que esas potestades no puedan tomar el control. Si bien vemos que la cabeza es Cristo, nosotros éramos criaturas cuando estábamos en la tierra. Y estamos en la tierra, cuando estábamos perdidos, pues quiero decir. Nosotros éramos criaturas en condición caída. Pero por medio del Señor, nuestro Señor Jesucristo, ahora somos ¿qué? Nuevas criaturas. Si usted le pregunta, ¿y usted quién es? La mayoría, la respuesta de nosotros decimos, soy cristiano. Y qué bueno. Pero ¿no le parecería a usted que cuando le preguntan nos preguntan, ¿y usted quién es? Soy una nueva criatura. ¿Verdad que le extrañaría a la gente? ¿Pero de qué clase? ¿De los que hacen esto y los que no hacen esto? ¿De cuál? Nueva criatura quiere decir que ha nacido de nuevo. Porque así lo dice 2 Corintios 5:17. De modo, dice, que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno en Cristo, nueva raza es, dice en una versión. Note, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas están pasando. He aquí que todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces Dios, dándonos la potestad de ser, oiga, hijos de Dios, de ser nuevas criaturas, es decir, hemos nacido de nuevo. Juan se admiró cuando vio que había un grupo de hombres ya preparados. Por eso les dijo, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. El profeta Juan sabía, por eso cuando se le acercaron otros para bautizarse y les preguntó, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les no estaba nada más usando palabras fuertes, sino que estaba por revelación, porque Juan era el máximo, el profeta más grande que ha venido a la tierra. De los nacidos de mujer, dijo Jesús, el más grande que pisó la tierra, ha pisado la tierra, es Juan el Bautista. Pero vemos, Juan el Bautista no hizo ni una señal milagrosa, pero la señal más grande que vio al espíritu corporal en forma de paloma que descendía sobre el Cordero de Dios. Entonces le dice en Juan 1:12,
cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Porque dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Oiga, hermano, nosotros creemos, hemos creído. Y a los que creen en su nombre les dio la potestad. Oiga, la autoridad, quiere decir, de ser hijos, de ser hechos hijos e hijas de Dios. No nos engendró nadie en el sentido físico, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Entonces somos nuevas criaturas. Nos ha dado Dios la potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Oye, esa potestad positiva, porque dice el Señor, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. Entonces, cuando nosotros usamos el dulce nombre del Señor, no debemos de dudar por ningún momento. Es decir, en el nombre de Jesús yo estoy sano. En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Te reprendo, demonio. Te reprendo, espíritu inmundo. Te reprendo, ángeles que estén fastidiando. Porque usted se da cuenta que hay tiempos donde los hogares tienden a estar en contienda. Y la agarran el uno contra el otro. Más bien hay que reprender esas potestades. Porque Dios nos ha dado esa autoridad. ¿Y en dónde está? En el 1:12. Solo con el hecho de ser hijo de Dios, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, ese poder. Y al hablar de potestad, oiga, hermano, también nos referimos, también se refiere a autoridad, ya que por la sujeción a Él, ¿a quién? A nuestro Señor. Nos delega, ¿qué cosa? Autoridad. Que quede eso en su mente, varón, mujer de Dios. No dudemos. No hay que dudar. Si hablamos de potestades o de potestad, tenemos que estar conscientes y seguros que Dios nos ha dado. Si vemos, los que hemos nacido de nuevo nos ha dado la potestad porque hemos, ¿qué dice? Dijimos, el que cree, a los que creen en mi nombre le dio la potestad, les dio el poder. Entonces podemos hablar de autoridad. Yo tengo autoridad. Usted tiene autoridad. ¿Autoridad para qué? Lucas 10:19 nos enseña para qué es la autoridad. He aquí, dice Lucas, os doy poder, dice en una versión. Pero en esta versión dice, he aquí, os doy potestad de hollar. Mire, hermano, se me olvidó traer la pechita para leer esa palabra hollar. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes. Son estirpes, son géneros de demonios y escorpiones, espíritus inmundos. Y oiga, y dice el versículo 19, Lucas 10:19. Y sobre toda fuerza del enemigo. Dice en una versión, y toda fuerza del mal, del maligno. Entonces debemos estar seguros que en tu boca, oiga, hermano y hermana, escuche bien, en tu boca, en mi boca, está el poder. Dice de la vida o de la muerte.
de la pobreza o de la riqueza. ¿Cuánto lo hemos leído? Están Deuteronomios. Entonces Dios nos ha dado ese poder, hermano. Si antes tu boca, tus labios pronunciaban maldiciones, hoy debes tratar de eliminar esas maldiciones y que se convierta en bendición tus labios, tu lengua, porque nos ha dado autoridad. Hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo del mal. Y dice, y nada os dañará. Hace años estábamos trabajando en el este de Los Ángeles, se llamaban, bien me recuerdo, en la calle Brooklyn. Llegamos a trabajar en construcción y no nos dimos cuenta hasta 3 días después. Porque llegamos, nos parqueamos hacia atrás y entramos por la puerta de atrás y empezamos a trabajar. Y se le dio la orden que levantara todas sus cosas, pues limpió y no se notaba mucho. Pero en cuanto empezamos a trabajar, fallaban las máquinas, fallaban todo, hermano, se quebraban las piezas y hermano, y una lucha tremenda y en una presión tremenda que como producía como contienda entre trabajador y eran los hermanos la mayoría. Pero de pronto, cuando salimos, porque estaban arreglando al otro lado de la calle donde salíamos, y cuando dimos la vuelta nos vamos dando cuenta que era un lugar de tarot, donde leían la mano, leían las espaldas, leían todo. Y me dijo mi hermano, con razón. Y le llamó al otro hermano, ¿ya te diste cuenta? Sí, me estaba dando cuenta. Pues mañana entramos a las 8 y a las 7:30 vamos a llegar ahí, vamos a tomar autoridad. Porque vamos a trabajar. Y nos acordamos de ese versículo que os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y empezamos a orar. Padre, no venimos a pelear, a insultar, no venimos a hacer nada. Venimos, Señor, a trabajar para el sustento diario. En el nombre poderoso de Jesús. Y ¡pah! Estalló un vidrio. Salió el demonio. Todo demonio de contienda. Y hermano, empezamos a poner coritos, pero a la media hora llegó la señora y empezó la bruja, pues empezó a encender velas y todo eso, hacer en el nombre, y empezamos a decir, no aguanto, salió huyendo, no apareció, terminamos y todo en victoria. Pero fueron 3 días de terribles cosas. Entonces ya empezamos a aprender de que Dios nos ha dado autoridad. Nosotros tenemos que discernir cuando hay mucha lucha. Hay batallas que si usted se pone a pelear con sus hijos, con sus hijas, con su padre, con su carne, no va a hacer nada. Al contrario, los demonios se van a reír. Pero cuando se toma autoridad, hermano, sabiendo que nada os dañará. Nada. Aquí podríamos señalar que se desata una lucha, se desata una batalla, oiga, entre criaturas. ¿Quiénes son esas criaturas? Criaturas caídas, que se enfrentan a quiénes. Aquí es donde quiero que me preste mucha atención. Aquí empieza la lucha espiritual entre criaturas y la nueva criatura. Unas nuevas criaturas en Cristo contra las criaturas que se hayan revelado o que están o se hayan en rebeldía. Por eso, hermano, que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, como que elegimos mal. No sé si a usted le pasó, si eso fue su experiencia. Mucha gente, hermano, ha sido golpeada físicamente. Yo conozco a una hermana que oraba, se arrodillaba, llegaba su esposo y la golpeaba. Él mismo me contó.
pero perseveró. Y cuando intentaba, no podía, se dio cuenta y al final se convirtió, pues honró al Señor y honra a Dios, hermano. Y vinieron todos sus hermanos, sus hermanas al Evangelio. Pero antes fue dura la batalla. Muchos hermanos han sido destituidos de entre la familia, expulsados. Quizás usted no ha padecido, gloria a Dios. Hay cristianos que solamente cuando le dicen ya no le invitan a las reuniones, a los paris que tenían, pues denle gloria a Dios. Y así usted se va a meter, escudriñe si ya nació de nuevo. Porque la señal de que usted ha nacido de nuevo, que es criatura de Dios, es de que ya le cae mal al mundo. Sin decir nada. Pero si todavía se da la mano, lo más probable, hermano, que usted está a medias. ¿Y cómo qué tengo que hacer? Buscar de Dios, hablar de Cristo, vivir la palabra y a ver si no lo van a rechazar. Porque es una nueva lucha. ¿Por qué digo esto? Porque las tinieblas no quieren salirse. Entonces hay una gran diferencia entre tinieblas y luz. Entonces la luz que Cristo nos ha dado, nos ha engendrado espiritualmente, hermano, sin hablar produce estorbo a las potestades. Entonces empieza la lucha entre las criaturas caídas y las criaturas nuevas. Ellos se dan cuenta. Y ellos dicen, se ha oído maldiciones terribles. Vamos a hacer lo imposible para que vuelvan a caer en pecado, para que hagan lo malo, para que desafíen, porque ese o esa va a llenar mi puesto que yo abandoné en el cielo. Y eso no es bueno para ellos. Por eso nosotros nos debemos de alimentar de la palabra del Espíritu de Dios. Cada vez que nosotros le tenemos miedo, tenemos pavor, tenemos angustias, el enemigo se aprovecha, hermano, y dice que se alimentan de nuestros temores. Se alimentan de nuestro enojo. Se alimentan de nuestro odio, porque hay cristianos que todavía odian. Entonces nosotros debemos de enfrentarnos con amor del Señor, porque nos ha dado autoridad. Porque hay seres caídos, hay seres en rebeldía. Por eso el apóstol Pablo indica en Efesios 6, 11, 12, hermano, y nos enseña a estar preparados. Lo hemos enseñado, el simbolismo que significa estar armados. 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne solamente, sino que aparte de tener lucha contra carne y sangre, tenemos lucha contra principados, dice, príncipes, contra potestades. Oiga, por eso nos ha dado Dios que autoridad sobre esas potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de qué, de maldad en las regiones celestes. Por eso a veces hay ambientes. Ahora que estamos aquí en la iglesia, porque no hay incursiones de otras personas más que nosotros, se siente un ambiente delicioso. Y así usted no se quebranta y no le da la honra y la gloria, porque, bueno, no es por llorar también, pero vale la pena sentir la presencia de Dios. Pero lo cierto es que donde hay incursiones de otras personas, cambia el ambiente, y por eso debemos de orar siempre por nuestra iglesia, por todos, orar por su hogar también, no se le olvide, hermano. A veces nos olvida orar por nuestro propio hogar. Se nos olvida.
Y cuando vienen, hermanos, vemos que los demonios, los espíritus inmundos, ángeles, pueden tomar la mente hasta de los niños y las niñas. Entonces tenemos que usar la autoridad. Por eso dice que nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra principados. Principios. En nuestro principio es nuestro primer rival, hermano. Esos principados no quieren que nosotros aprendamos a obedecer, no quieren que nosotros aprendamos a caminar rectamente delante de Dios, no quiere, pero cuando vencemos, hermano, entonces nos enfrentamos a otra potestad. Potestades aún ancestrales, mostrándonos más que somos más que vencedores. Usted es más que vencedora, mi hermano, mi hermana. Dios no lo llamó a usted para fracasar, aunque el fracaso no porque no tenga dinero está fracasado, no puede. El hombre más fracasado, hermano, puede estar lleno, alfombrado su casa de dólares o de euros, lo que sea, de cualquier moneda, pero el triunfo no significa, hermano, como contó hace años el doctor Río, de un hombre que había ido a estudiar en cuantas cátedras y especializaciones en Europa, en América, en no sé dónde, y hermano, y lo abandonó toda su familia y tenía una mansión. Una mansión. Y dice que lo mandó a llamar al doctor y le dijo, soy fulano de tal, escritor de no sé qué y conferencista de no sé qué tanto, así que ven. Y se fue a un sector exclusivo. Y llegó igual, dijo, y le empezó a enseñar, este fue triunfo de tal año, y este fue éxito de allá, y esto por acá, y esto por allá. Hermano, estaba su casa llena de títulos y de reconocimientos. Pero notó que estaba vacío. Y le dijo, ¿es usted una persona exitosa? Exactamente. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo está su éxito con su familia? Y dijo, todo esto lo daría por mi familia. Y a veces que no valorizamos eso. A veces pensamos que todo es fracaso cuando no nos damos cuenta de la bendición que Dios nos ha dado. Hermano, ¿no se ha dado cuenta que cuando hay paz, hay gozo, aún la comida que está, hermano, sabe rico? Ayer fue que terminó y estaba en antojo, me dio mi esposa la mitad de un bolillo, hermano, y lo disfruté. Y sabe, y me quedé con antojo y otra vez en la mañana, hermano, porque hay que comer cuando tiene uno antojo. Es más rico. Pero si lo está comiendo como a la fuerza y todo eso, ay, hermano, qué terrible. Si usted no quiere comer algo, no lo haga. Pero si es todo el tiempo, tampoco no está normal. Y dice que Dios, tenemos que gozar del balance que Dios nos ha dado, porque, hermano, tenemos una vida nada más en este mundo. No tenemos dos. ¿Verdad que no? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y nos vamos con el Señor. No se ponga triste tampoco. Pero nosotros, las nuevas criaturas, hermano, tenemos luchas contra principados, potestades, contra gobernantes, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Hay influencias, hermano. Hay ataques de depresiones terribles y nosotros debemos de detectar cuando son ataques del diablo, del enemigo. Cuando vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, Dios nos da armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Oiga, por eso le estoy diciendo, no se ponga a pelear con sus familiares. Solo hay que reprender.
Y no te cansas de ir a la iglesia todos los días. Te ato y te ligo en el nombre de Jesús. Y si Dios te da el rema, pues repréndelo también de vez en cuando. Pero con sabiduría. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Ayúdame con el español. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? Un muro, una defensa. Quiere decir que hay fortalezas de parte de Dios para nuestra vida, pero también el enemigo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y una de las fortalezas más terribles que el enemigo utiliza es el argumento. Los argumentos. Lo dice el versículo 5. Derribando esas fortalezas. Si no podereza en Dios, dice para la destrucción de fortaleza. ¿Cómo se derribe? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Para qué lee tanta Biblia? Se va a hacer cabezón. Así me dijo una señora, hermano, porque empecé a leer la Biblia, yo jovencito, y se me quedaba viendo y le daba cólera, enojo verme, porque me subía en el camión, en el bus, en la guagua, y me subía, hermano, y llevaba mi biblita, pues, una chiquitita, porque no tenía mucho dinero para comprar mi biblita, me compré mi biblita. Más bien mi hermano me regaló, que yo compré, me regaló una biblita. Y ahí andaba yo con mi Biblia forrada, y me ponía a leer, hermano. Y me dijo, y se me quedaba viendo una señora que siempre íbamos en el mismo bus. Y se me quedaba viendo. Al fin me dijo, no iba mucha gente y se movió y cerca. Oiga, me dijo, ¿y usted no se aburre de estar leyendo ese libro negro? Fíjese que no, entre más quiero leer, más tengo hambre. Está raro, me dijo. Bueno, al otro, ahí, se quitó otra vez de ahí. Al otro día me dijo, mire, joven, no pierdas tu juventud en esas cosas. Se lo digo yo por experiencia. Yo en mi país fui de esas entregadas, pero hoy ahora me arrepiento, me dijo. Es más, yo conocí a un viejito que se pasaba leyendo la Biblia desde joven, se llegó a ser viejito y hermano y se quedó trastornado, se ponen locos. Y yo decía, pues, no importa. Pero cuando después, hermano, le conté a otro hermano y me dijo, cuando te diga otra vez, dile cómo te llamas. Y cuando siempre la volví a ver como a las 3 semanas, se acercó otra vez. Y sigue insistiendo usted en leer ese libro feo. ¿Cómo te llamas? Le dije yo. Destrucción, me dijo. ¡Ja! Te ato y te ligo. Se quitó, se bajó y ya nunca más la volví a ver. Porque Dios te ha dado autoridad. Y mire, hermano, tantas experiencias. Y me subí, hermano, otra vez a otro camión para ir a la iglesia, otra vez con mi Biblia, contento, hermano. Y había una afroamericana que iba sentada y me empezó a hablar, pero maldiciones. Cada palabra que decía, hermano, me penetraba, me dolía, porque me recriminaba mi pasado. Y yo me quedé viendo y pensando, ¿y cómo sabe todo? Esta es una bruja, en el nombre de Jesús. Teatro, estaba endemoniada, porque cuando se le fue el demonio dijo, no te entiendo, que estaba hablando en perfecto español. Ahí empecé yo a darme cuenta de que hay luchas espirituales y que siempre quieren que no veas grande el nombre de Jesús, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, hermano, la obediencia a Cristo. Y ahí mismo en Corintios, 2 Corintios 6, 7.
Mire lo que dice. 6:7. Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra, por deshonra. Es decir, que el enemigo se va a querer levantar porque hay potestades caídas que van a incitar a los hombres para que te opresionen, para honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañados pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, no teniendo nada más, proveyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Pero oiga, hermano, quiere decir que nosotros debemos de mantenernos. Y usted puede leer 2 Corintios todo el capítulo 6 para que usted sepa que aún siendo cristianos podemos ser opresionados, porque hay incitadores, hay poderes, hay rebeldes que usan los momentos para que nos sintamos solos. Dice 2 Corintios 6, desde el 1, 2, el 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Dios me habló en esta semana, en azotes, pero nosotros aún tenemos que ver toda la 2 Corintios capítulo 6. En trabajos forzados, dice en la versión que estaba leyendo. Es el tiempo que nos sometamos al Señor. La vida no es fácil, pero tampoco difícil. Tenemos que enfrentar con nuestra fe. Si el Señor te ha rescatado, esta enseñanza no es solamente para llenarnos de conocimiento, sino para saber guerrear, para pelear contra los enemigos que quieren la destrucción de nuestra fe. La fe, lo más grande que tenemos. La fe es la que mueve el mundo. La fe es la que nos hace mantenernos que estamos agradando a Dios. Te pueden desechar, te pueden humillar, te pueden apartarse, se pueden apartar como le pasó a Pablo, abandonado por todos. Pero él permaneció porque el Señor permaneció con él. Yo termino diciéndote, es bueno, mi hermano, mi hermana, que perseveremos y que veamos que hay luchas, hay batallas contra criaturas que pretenden desviarnos. Pero Dios ha prometido nunca dejarnos. No te va a dejar, no te va a desamparar, porque fiel y verdadero se llama su nombre. El que inició en vosotros la buena obra, ciertamente la perfeccionará, mi hermano. No te desesperes, no bajes la guardia, no te des por vencido. Es el tiempo de honrar a tu Dios, a mi Dios. Honremos a nuestro Dios y miraremos la recompensa.
porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Oh Padre, extiende tu mano de misericordia. Dile, Señor, dile, Padre, dile, Señor, yo te quiero honrar, Padre. No importa la lucha, no importa la batalla, pero tú has prometido guardarnos sin caída. Oh Señor, si tú te sientes débil, hermana, tú que estás en el hospital, yo oro por tu vida en este momento. Ya hemos orado por tu vida. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de misericordia. Si estás con una enfermedad, con una dolencia, si estás con necesidades espirituales, recibe fuerza. Si tienes necesidades físicas, recibe sanidad, recibe el milagro que estás deseando y esperando. Si no tienes un empleo, si has perdido tus ingresos, dile, acuérdate de mí, Señor, ten misericordia de mí. Refúgiate en tu Señor, refúgiate en tu Dios, refúgiate. Entrega tus cargas de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hija. Vamos, hermano y hermana, es la palabra que está llegando, es la palabra que Dios pone a hablar, porque dice: en el tiempo aceptable te he oído, y el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora es tiempo aceptable, he aquí ahora es el tiempo de salvación. Es el tiempo aceptable, es el tiempo de salvación, que Dios hará algo contigo. Dios hará algo con los tuyos. Dios hará con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, con tus nietas. Abandónate creyendo a la promesa de Dios. Dile: Señor, yo recibo la promesa tuya. Yo recibo tu Espíritu Santo. Si nunca has hablado lenguas, háblalas ahora. Y que reba, soba, reba, sura, reba. Hay un fuego de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús yo ministro tú, desde la coronilla de tu cabeza a la planta de tus pies. Pero en tu vientre empieza a correr ríos de agua viva. En este momento recibe el poder del Espíritu Santo. Os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. No temas, no temas a las amenazas del diablo del mundo. No temas, porque el Señor está contigo. Y si Él está contigo, mayor el que está. No temas al mundo. No temas en las decisiones que has tomado. En el nombre poderoso de Jesús, extiende ahora tu mano, Padre. Y cámara basura, rebarabaita. Recibe sanidad, hermana. Recibe sanidad, hermano. Recibe ese milagro, como dice el corito, un milagro harás. Oh, cantemos. Levanta tus manos. Tú que estás viendo,